Continuamos con su programa tierno y contundente. Conversamos con Pedro Blanco. Él es, abogado, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y de la Secretaría de Innovación de esa institución política. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo te sientes? Muy buenas noches, Mesa. Buenas noches al pueblo dominicano que nos recibe en sus casas ya a última hora de la noche. Viendo con preocupación la posición que tiene el gobierno de silencio, vamos a decir así, en temas fundamentales como es la energía, sobre todo entendiendo que en el propio discurso del presidente tenía una intención de duplicar el PIB de la República Dominicana, pero la situación económica que estamos viviendo y sobre todo la situación del sector eléctrico, cuando lo analizamos desde el punto de vista de las inversiones que se deben estar haciendo y que no se han hecho en cuanto a transmisión y en cuanto a distribución, aunado ahora al tema de un precio del barril de petróleo, como amaneció en el día de hoy, que se proyecta en los mercados de futuro de esta noche, de aproximadamente $100 el barril, entendemos que ese subsidio eléctrico que al momento del apagón estaban más o menos en $1.500 millones, va a aumentar significativamente. ¿Cómo es que Pedro Blanco tiene una postura de preocupación y desde el gobierno, pues yo noto como que todo está bien, como que al gobierno nada le molesta, nada le lastima? Y no, aquí en República Dominicana las cosas están viento en popa para el gobierno. No hay problema. Explícame esas dos situaciones o esos dos puntos de vista. Mira, al final de cuentas nosotros entendemos que el gobierno se ha hecho un poco de la vista gorda y ha tratado de minimizar los efectos que hemos venido advirtiendo desde hace 2 años. Desde hace 2 años nosotros hemos ido advirtiendo que es necesario aumentar la generación, sobre todo el tema de seguridad energética. No podemos depender totalmente de combustible fósil, tenemos que depender también de carbón y de fotovoltaica, aunque hay algunos sectores dentro del mismo gobierno que no están de acuerdo con eso. No se ha querido atacar el tema de la transmisión, o sea, nosotros tenemos aproximadamente unos 20 o 30 proyectos fotovoltaicos que pudiesen entrar a la red, que no han entrado porque no se han hecho las inversiones en materia de transmisión, y en materia de distribución es tanto igual preocupante. ¿Por qué? Porque se habla de un 40% de pérdidas. Hablar de un 40% de pérdidas significa que por cada 100 pesos que nosotros o que el gobierno invierte en energía, está perdiendo 40 pesos. Entiendan eso como lo preocupante que es. Y es un tema que en vez de reducirse en el tiempo, se ha ido incrementando en estos 5 años de gobierno. Luego ahora tenemos un componente más que estresa el sector eléctrico y es el tema de la guerra de Irán. Desde el estrecho de Hormuz pasa aproximadamente 30-40% de todo el combustible que se maneja en el mundo. Entonces es un tema bastante preocupante, sobre todo porque nosotros no somos productores de hidrocarburos. Hay una situación y es la que yo quiero que tú le expliques a los amigos y a las amigas de Tierno y Contundente. Para República Dominicana y su sector energético, ¿qué significa un petróleo por encima de los $100? Bueno, un petróleo por encima de los $100 significa probablemente mayores apagones. Sin duda alguna, aparte del estrés técnico que tiene lo que es la distribución y la generación, vamos a tener entonces precios mucho más elevados. Eso significa 2 opciones que tiene el gobierno: o aumenta los subsidios, que es inviable, o aumenta el precio de la luz. Aumentando el precio, entonces viene lo que es una inflación generalizada, porque existen 2 componentes dentro de la economía que son inflacionarios: el precio de la electricidad y el precio de los combustibles. Ambos se verían afectados, ambos subirían, por ende subiría el costo de la canasta básica en la República Dominicana. ¿Y cómo es posible que el gobierno se muestre tan parco con esta situación que nos acecha? O sea, los demás países están preocupados
hasta los que producen petróleo, pero este que no produce petróleo, aquí los funcionarios tú le escuchas decir que no, que las cosas están bien y que la reserva y que hay suficientes reservas. A propósito de suficientes reservas, ¿de qué reserva habla el gobierno? Que yo no entiendo, porque ellos no dicen tengo reserva para una semana, para 15 días, para 20 días, para un mes. Ellos no dicen nada, ellos solo dicen que hay suficientes reservas. ¿De qué reserva, Pedro, estamos hablando? Miren, en la República Dominicana contamos reservas tanto públicas como privadas. Pública sería la refinería de petróleo. En el área del Gran Santo Domingo, Jaina, se encuentra aproximadamente el 60% de esa reserva, vamos a decirlo, donde pueden almacenar esos combustibles. En su capacidad óptima, nosotros tenemos una reserva aproximadamente de un mes de combustibles en términos generales. Capacidad óptima, ¿a qué te refieres? A que estén los tanques llenos. Si los tanques están llenos, tenemos un mes de reserva. Si todos los tanques están llenos. Obviamente, siempre vienen buques que van recargando eso y es un manejo que es normal. Para la República Dominicana, el mantenimiento de ese porcentaje, de esa capacidad de almacenamiento, es típicamente un mes cuando está completo. En la situación que nos encontramos ahora, es más delicado porque tendríamos que tener una logística más integrada en ese sentido, para poder garantizar. Cuando tú te refieres a logística integrada, para que el público entienda, ¿a qué tú te refieres? Bueno, que con la frecuencia necesaria vayan llegando los buques, tanto de gasolina, de diésel, de gas natural, fundamentalmente eso, que son lo que nosotros compramos en el mercado exterior. Para eso tiene que haber, el protocolo no puede fallar. El protocolo no puede fallar. Okay. O sea, si te fallan, que es posible también, sobre todo con el tema del transporte a nivel internacional, que ha tenido desde la pandemia. A partir de la pandemia ha tenido muchísimas quiebres, vamos a decir, logísticos en cuanto a la llegada a tiempo de buques. Si todo se coordina de manera perfecta, que no necesariamente sea así, pues pudiéramos tener deficiencia en el abastecimiento. Lo que pasa es que en tiempo de guerra y en tiempo de poca estabilidad, las cosas cambian. Claro. Por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a comprar un barril de petróleo a $40 y me llega a $60, hay lo que se llama una factura de plataforma. Claro. Entonces, esa factura de plataforma tiene que cambiar. Y en lo que cambia esa factura de plataforma, el barco no puede salir hasta que eso no esté actualizado. Correcto. ¿Es así o no? Es así, correcto. Entonces, ese protocolo, de hecho, tiene que fallar obligado. Incluso pasa otras cosas. Existen muchísimos barcos que no van a un puerto definido, sino que existe un mercado secundario de compra y venta de combustible, donde en función de la oferta y demanda, se va entonces dirigiendo a un sitio o a otro. Es decir, que también tenemos que tener esa previsión en ese sentido. ¿Crees tú que el gobierno ante la guerra de Irak ha sido lo suficientemente claro con el país? De cara al público no ha sido claro. No sabemos cuáles son los planes que tienen de forma ¿Qué interna. le falta decir a este gobierno en estos momentos, sobre todo en el sector energético, que debió decir y no ha dicho? Debió decir que tenía que construir otra Punta Catalina. Que tenía que construir Otra Punta Catalina. Justamente al lado de Punta Catalina, que está diseñado, que están los planos, que está la capacidad de recepción, ahí tendría que construirse otra Punta Catalina. Por un tema solamente de seguridad energética del país. Porque no podemos depender de petróleo lejano. Nosotros tenemos que comenzar a diseñar nuestra política energética de la forma más cercana, logísticamente. Tenemos Punta Catalina funciona con carbón. Funciona con carbón. Y hay carbón en toda parte. Hay carbón de buena calidad en Colombia, hay carbón en los Estados Unidos, entendiendo que Estados Unidos está en una economía de guerra en este momento. Probablemente nuestro comprador natural sería Colombia. En cuanto a gas natural, nuestro comprador natural sería Trinidad y Tobago. Igualmente comprar combustibles en Trinidad y Tobago también. O sea, ese sería como nuestro escenario ideal. En tiempos normales, tengo entendido que el protocolo de compra de carbón de Punta Catalina falló. Y que eso provocó una crisis. Correcto. En tiempos normales. Y si eso es en tiempos normales, ¿qué sería en tiempos anormales? Dibújame esto.
en tiempos normales serían catastróficos. Tenemos que entender que Punta Catalina ha sido el gran salvador del sector eléctrico en estos años. Y ha sido el gran salvador porque es el que produce la electricidad de manera más eficiente, más barata. Y está suministrando gran parte de la energía que necesitamos. Es bueno recalcar que Punta Catalina ya en este momento se pagó. Sí, ya en este momento se pagó Punta Catalina. Lo que le está dando beneficio al Estado. Correctamente. Pedro, hay una situación y no te voy a dejar ir sin hablar de ella, y es del cohete a la luna. Tú como joven, ¿qué te pareció ese anuncio del presidente? Mira, a mí me parece un anuncio maravilloso para la República Dominicana, lamentándolo mucho, visto desde un tema práctico. La República Dominicana tiene todavía problemas del siglo XIX que no hemos resuelto y nos estamos adelantando a una carrera espacial donde en esa zona sobre todo va a dejar poco resultado económico para la zona. Pero tú acabas de decir que ese anuncio fue maravilloso. Fue maravilloso, o sea, como dominicano me tengo que sentir maravillado, pero no le veo el provecho que vamos a sacar en el corto y largo plazo sobre ese tema. Y es ahí donde quedamos decepcionados, porque el anuncio que yo quisiera que el presidente nos hablara es de que va a instalar el sistema SMEC en todas las escuelas de la República Dominicana, que va a haber más ingeniería de datos, que nos vamos a ir adentrando. ¿Cuál es la maravilla del cohete entonces? La maravilla del cohete que va a despegar desde la República Dominicana. Pausamos y retornamos tierno y contundente.